Desde el inicio de la pandemia, en el año 2020, la educación se ha convertido en uno de los principales desafíos del gobierno peruano. Además de la suspensión de clases, la cuarentena obligó a replantear todo el sistema educativo a nivel nacional. Al día de hoy, a más de un año del inicio de la pandemia, el panorama educativo se ha adaptado totalmente a la modalidad virtual. Sin embargo, en las zonas más recónditas del Perú profundo, lugares en donde los recursos básicos como luz, agua e internet son escasos o inexistentes, la situación ha empeorado considerablemente. Acompáñanos en este reportaje especial en el cual sabrás todo acerca del ámbito educativo que se está viviendo en las zonas más remotas de nuestro país. Esto es SATEPS, la educación virtual antes de la pandemia. Hasta el mes de marzo del 2020, las clases escolares en el Perú seguían en un curso normal. Sin embargo, en las zonas remotas de las regiones de la sierra y selva, las dificultades estaban presentes. Tarde o temprano, terminaron ocasionando la deserción escolar en muchos de los estudiantes. El trabajo adolescente puede considerarse también una de las principales causas de esta problemática, ya que en los últimos años, según el INEI, se ha visto un incremento en el número de adolescentes de entre 14 y 17 años de edad que se dedica únicamente a trabajar. Con un aumento progresivo, vemos que en 2017 el 7.7% se encontraba en dicha situación. Para el 2018 la cifra aumentó a un 8.1% y ya para el 2019 el porcentaje había aumentado a un 9.8%. También uno de los aspectos más importantes es la profunda pobreza en la que viven las familias de estas zonas. Muchos de los niños que viven en esta situación tienen que caminar muchos kilómetros y largas horas para llegar a sus centros de estudio en medio del frío congelante o el calor calcinante dependiendo de la temporada del año. Estudios tras estudios han demostrado que también uno de los motivos de la brecha educativa es la lengua materna que poseen los padres, el cual en su mayoría es lengua indígena. Esto trae dificultades educativas, pues las escuelas están pensadas principalmente para educar en castellano a estudiantes en grupos homogéneos. Adicionalmente, los estudiantes rurales generalmente no tienen los recursos educativos compensatorios de sus familias y comunidades que sus padres en la capital sí tienen. Por ejemplo, con frecuencia se agrupa a estudiantes de diferentes edades y grados en el mismo ambiente, a cargo de un profesor que, por lo general, no cuenta con preparación especializada, ni materiales ni metodologías para escuelas multigrado. En las zonas rurales también suele haber menor infraestructura escolar, lo cual se evidencia aún más en la precaria o inexistente habilitación de servicios higiénicos, grifos de agua, telefonía, internet y laboratorios. Así, el actual sistema educativo, sin proponérselo, refuerza y perpetúa las condiciones de inequidad socioeconómica a las que están sometidos los estudiantes desde el inicio de su escolaridad. Con la llegada de la pandemia, las clases virtuales se llevaron a cabo a nivel nacional. No obstante, esto empeoró la deplorable situación en la que se encontraban en las zonas remotas. Como alternativa, Minedu lanzó la estrategia de educación a distancia llamada Aprendo en Casa, un programa educativo dirigido a escolares que permanecen en sus viviendas a causa de la cuarentena para evitar el avance del coronavirus. Pese a esto, la brecha educativa sigue presente,
y las dificultades siguen siendo las mismas. Niños, maestros que viven en las zonas más recónditas de la sierra peruana tienen que caminar horas y kilómetros para llegar a lo más alto de las montañas para conseguir señal y escuchar el programa por radio. Esto debido a la falta de señal de los medios de comunicación en sus viviendas. La institución educativa 62028 Virgen de Fátima, ubicada en la localidad de Chucuyacu, en el distrito de Teniente César López Rojas, provincia en el Alto Amazonas de la región de Loreto, posee las mismas dificultades para brindar sus clases en modalidad virtual. Lamentablemente por el mismo lugar que es un retirado, a veces la señal no es tan factible, pero igual tratamos de trabajar, en este caso la que le habla trabaja lo que es con grupo de WhatsApp, con videollamadas, llamadas telefónicas, algunos que otros pueden ingresar de repente al Messenger o al Inbox, como le llamamos nosotros, también se puede trabajar a través de lo que es el Messenger. Quisiéramos trabajar de una manera de repente tal vez por el Google, Zoom, ¿no? Pero no se puede por la misma dificultad que hay en lo que es en el Internet. Es creo, muy lento, no llega como debería ser, no se puede explorar de esa manera, pero al menos se está trabajando con lo que es el WhatsApp y videollamadas, el grupo de padres de familia, grupo de alumnos, creados por la docente, y como vuelvo a repetir, también por el Inbox o Messenger que estamos trabajando, y también las llamadas telefónicas. Paola Ramírez es una maestra de 4º grado de primaria del Colegio Virgen de Fátima en Loreto. Ella reside en Chiclayo, pero mediante la modalidad virtual brinda clases en dicha institución. A pesar de eso, la docente tiene que enfrentar las dificultades que se presentan en las clases virtuales, pues la conectividad de Internet es muy ineficiente en muchas zonas remotas de la región, limitando la interactividad con sus alumnos. Mayormente lo que es en la selva, se podría decir, al menos donde nosotros estamos trabajando, donde estoy yo trabajando, bastante la lluvia, entonces el clima como que un poco también perjudica el trabajo. ¿Por qué? Porque como a veces llueve demasiado, a veces trabajan con una antena, esa antena, la tierra pues quiera no es movediza, entonces rápido se caen los postes, entonces tiene que pasar días para que lo arreglen, y esos días son 3, 4, 5 días, y muchas veces la lluvia es continua. Entonces, cuando es continua es peor todavía, entonces eso dificulta a veces la comunicación con el estudiante, con el padre de familia, pero que eso no quiere decir que sea un obstáculo, ¿no? Porque de hecho que no va a pasar más de 4 días que no arreglen, de hecho que lo van a arreglar, pero de todas maneras se pierde un poco la relación, pero el docente tiene que estar preparado para todo y tenemos que no ponerle obstáculos, sino al contrario, solución al problema, no más problema al problema, como se dice, ¿no? Así como conversamos con Paola, también entrevistamos a Nori Altamirano, quien es la directora de la institución educativa. Al ser la máxima autoridad, ella se encarga de todas las actividades y capacitaciones de los docentes que deben seguir para la continuidad de las clases virtuales. Ya, el Minedu tiene una plataforma, tiene varias plataformas. Una de ellas es de Perú Educa, donde están muchos cursos y exige tus cursos realmente una autodisciplina, autoestudio, o sea, una autonomía para poder organizar nuestro horario. Pero pensando que nosotros, pues, por ejemplo, todo el día no podemos decir al niño, no me llames ahora, estoy estudiando, ¿no? O incluso yo tengo que estar con disponibilidad de atender a todos, a los del UGEL, a los del Minedu, a los padres de familia, a los profesores. Entonces, ¿qué hora puedo yo estudiar? Haciendo yo mi esfuerzo. Tenemos esa plataforma, pero aún así veo que mis colegas no tanto entran en el ritmo, porque al estar allá en Chucuyacu, no tener luz, mañana sí, un ratito sí, después no, y el internet que no, y ahí está dando la vuelta, que no ingresa, es un poco dificultoso. Hay esa posibilidad de capacitarse siendo autodidactas,
pero deberíamos tener de repente otra forma. De repente hay alguien ahí que esté mirando cómo vamos y realmente estamos aprendiendo. No, es bueno siempre tener esas interacciones. Hay otras plataformas, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Telefónica, que también estaban enseñando. Y otras empresas privadas que hacen así, ¿no? Pagando, pero gratis, lo tenemos con Perú Educa. Y hermosos cursos, pero demanda más esfuerzo, más dedicación y solo un autocontrol para poder iniciar y terminar con responsabilidad. El año pasado, la Dirección Regional de Loreto lanzó el programa Aprendiendo al Son del Manguare, una estrategia que tiene como propósito desarrollar diversas actividades pedagógicas, sesiones y guías de aprendizaje para los diferentes niveles de educación básica. Este programa fue lanzado a nivel regional para las comunidades rurales de Loreto, en donde no hay manera de sintonizar el programa formato Aprendo en Casa. Ya, nosotros estamos teniendo también otra estrategia a nivel regional que se llama Al Son del Manguaré. Desde el año pasado, esa estrategia ha consistido en 3 formas de reforzarlo de Aprende en Casa. Uno es el profesor itinerante. Gracias a esta estrategia tenemos un equipo de docentes que se desplaza a la comunidad en busca de estos niños con problemas. Van llevando fichas de trabajo o nos dejamos apoyar de los materiales que ha dado el Minedu, que este año no nos ha dado. En 2020 sí teníamos a tiempo. Pero ahora, hoy día está llegando a la escuela, me acaban de informar, me comunicaron que hay que recepcionar, ahora hay que controlar, ¿no? ¿Cuántos está viniendo para cada grado? Está coincidiendo porque lo hacen con una proyección del año pasado. Y eso no siempre es exacto, varía. Hay niños que salen, hay niños que entran, hay que mirar, hay que revisar eso, pero por lo menos ya han llegado, ¿no? Lo que no había antes. En marzo, abril, mayo no estábamos teniendo. Así que sé que a partir de junio ya trabajamos con esos cuadernos de trabajo, que también ayuda, el maestro itinerante va y ve también eso, ¿no? Así como ellos, muchas de las instituciones públicas del Estado también han elaborado estrategias para hacer frente a la brecha educativa. Daniel Villafuerte, sociólogo perteneciente al Ministerio de Educación, nos comenta lo siguiente. En el sector educación se han establecido una serie de estrategias, ¿no? Propias del sector y también de manera coordinada con otros sectores. Por ejemplo, las propias del sector están vinculadas a la adquisición de tabletas, ¿verdad? Se han adquirido más de 1 millón de tabletas y se han focalizado precisamente instituciones educativas del ámbito rural, del ámbito EIB, del ámbito de frontera, ¿no? En las cuales se ha distribuido y se está concluyendo la distribución de tabletas, ¿no? En las cuales hay contenidos precargados de Aprendo en Casa, son los contenidos. Y por otro lado, la estrategia multiplataforma, multicanal, Aprendo en Casa, ¿no? Que se trabaja en ella vía la web, radio y televisión. Esas 3 plataformas son las que usa Aprendo en Casa y en las cuales se viene transmitiendo y tratando de llegar a todos los lugares posibles, ¿no? Esas son las 2 grandes estrategias. Otra medida importante a mencionar son las clases semipresenciales. En abril de este año, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunció que se aprobó el regreso a clases escolares de forma semipresencial en varias regiones del país, que por cierto se viene integrando de manera voluntaria y gradual siempre y cuando los colegios cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos. A ver, solo para precisar que ya desde el año pasado hay instituciones educativas que realizaron servicio semipresencial en ámbitos rurales. No es desde este año. Desde el mes de octubre, septiembre, octubre, empezaron a realizar este trabajo ya instituciones educativas en zonas rurales. Por ejemplo, en Manu,
en la provincia del Mano, en Madre de Dios, en el distrito de Yomibato, en la comunidad de Yomibato, perdón. Y en esta comunidad, es una comunidad alejada, donde solo llegas de la capital del distrito, Fiscarral, hasta ese lugar, solo llegas en bote a 8 horas, en lancha. Entonces es un lugar muy alejado y que pertenece al Parque Nacional del Manu. Entonces hay lugares así alejados en nuestro país, ¿verdad? Donde definitivamente, así como son alejados, el nivel de conectividad también es casi nulo, y resolver ese problema en tan pocos meses, cuando no se pudieron hacer en años, no es la alternativa. No obstante, hay ciertas condiciones que se deben tomar en cuenta para la disponibilidad de cada zona, puesto que el contexto de salud y social pueden ser distintos para cada comunidad. Lo que indica la RM-121 te indica con claridad que necesitas cumplir 3 condiciones para poder realizar semipresencialidad. La primera es la condición de contexto. La condición de contexto está sustentada en los indicadores epidemiológicos. Cada 15 días tenemos un sistema que se llama el SARES, donde se reporta todas las instituciones que se encuentran en distritos en el país que sí cumplen con las condiciones epidemiológicas, es decir, que tienen un número mínimo de contagios, un número mínimo de fallecidos en los últimos 15 días, de tal manera que las instituciones de esos distritos terminan figurando como habilitadas, ¿ya? Estar habilitado no significa que ya automáticamente estás obligado a iniciar semipresencialidad. Solo figuras como habilitado porque, repito, la condición de contexto que tiene que ver con lo epidemiológico y con lo territorial también, indica en el sistema que en esas escuelas hay, o en esos distritos no hay peligros, ¿no? Por el tema de la epidemia, ¿no? ¿En qué indicadores nos basamos? En los indicadores que da el MINSA, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Ese es el solamente esa es la primera condición. Y luego, después de eso, tienes que cumplir 2 condiciones más. La condición social, que tiene que ver con, en este caso, la aprobación de la comunidad educativa, padres de familia y docentes, ¿ya? Que desean volver a la semipresencialidad, ¿sí? No es solamente, como les decía, figuras en el sistema, entonces ya empiezo, no. Tiene que haber una legitimidad, aprobación de los padres de familia y los docentes. Y la tercera, que tiene que ver las condiciones de bioseguridad, ¿no? O sea, equipamiento, mascarillas, en este caso, las pruebas COVID para los profes, la estación de lavado de manos, etc. Con esas 3 condiciones recién se puede hacer semipresencialidad. Como hemos podido apreciar, el Perú aún se encuentra en una situación muy delicada en el ámbito educativo. Esta pandemia ha perjudicado principalmente a la educación y ha puesto en evidencia la enorme brecha que existe en lo más remoto del Perú profundo y que lamentablemente puede tener consecuencias graves a largo plazo, no solo en el país, sino a futuras generaciones. Debemos tomar conciencia y conocer más acerca de la situación por la que nuestros hermanos de la sierra y selva pasan cada día. El llamado está para las autoridades del gobierno central, para que la educación de estos pequeños no sea dura y distante.